Amigos, buenas noches. Hoy la Comisión de Constitución ha aprobado, ¿no?, la opinión consultiva, ¿no?, o el pedido de opinión consultiva sobre el levantamiento de inmunidad al parlamentario Edwin Donaire. Se supone, ya que el Poder Judicial ha explicado, creo yo, en todos los volúmenes, ¿no?, que esto es una sentencia firme. Sin embargo, como recordamos, la subcomisión del levantamiento de inmunidad, creo que ese es el nombre, le pidió finalmente a la Comisión de Constitución que emita su opinión al respecto. Lo que se ha pedido es esto. El informe pide, entre otras cosas, una sentencia firme, ¿no?, por parte del Poder Judicial para este caso. Es decir, lo que nos está diciendo la Comisión de Constitución es que no se le va a levantar la inmunidad al señor Edwin Donaire, que está sentenciado por un caso ya de larga data, el famoso gasolinazo, donde efectivamente lo que se hizo fue robar gasolina, recursos al Estado peruano. El vicepresidente de la Comisión de Constitución, Marco Arana, congresista de la República, nos acompaña esta noche. ¿Cómo está, congresista? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Enrique. Bueno, efectivamente vergonzoso, ¿Cuál es el indignante sentido lo de que ha ocurrido. ¿Cuál es el sentido de esta decisión? Mira, cuando lo que estamos esperando, tener un Congreso que conecte con la gente, que se compre el pleito en la lucha contra la corrupción, ¿no?, una vez más, de manera reiterada, la mayoría del Congreso, que tiene fuerza popular, hoy día no estuvo el Afralic, pero han hecho que pueda finalmente este informe decir que si no hay sentencia en segunda instancia para el congresista Donaire, él no puede ir detenido. Es decir, se usa la inmunidad parlamentaria para cubrirlo en un delito común que se cometió hace 14 años, ¿no? Mientras sus demás compañeros que estuvieron involucrados en la comisión del delito están presos, en el caso del señor Donaire no, porque él es congresista. Es decir, la inmunidad sirve para cubrir y proteger a quienes han cometido actos delictivos. El mensaje es terrible, es pésimo, es avergonzoso, diría. Porque el mensaje es, oiga, si usted ha cometido un delito y no quiere ir a la cárcel, hágase congresista, ¿no? Así es. Y eso es terrible. Y el congresista Donaire está haciendo su vida como si nada, porque hay un tuit precisamente de Juan Cheput, ahí lo vemos con el ministro Javier Piqué. Él está en Tacna, ¿no? La Comisión de Defensa, ¿no?, y el ministro Piqué en Tacna, está César Segura, Jorge del Castillo, el propio Cheput, y ahí vemos a Edwin Donaire feliz de la vida, como dice usted, como si nada hubiera pasado. ¿El Congreso tiene la atribución de tomar una decisión así? Es decir, el Poder Judicial ya ha exigido esto. Entiendo yo, creo que son los dos últimos presidentes del Poder Judicial que han demandado que se levante la inmunidad para que la sentencia pueda ser cumplida. ¿El Congreso, y más hablando de la Comisión de Constitución, tiene la facultad legal de responder así, de esta manera? No, lo que se ha cometido es un atropello, en realidad, de las funciones que tiene la Comisión. Si bien es cierto, esta es una opinión, como lo señalé al inicio, ¿no?, consultiva, no es vinculante, ¿no? Sin embargo, sienta un terrible precedente, porque lo que está diciendo es que la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria de la Corte Suprema de Justicia puede pedir hasta por 2 veces. Aquí está el oficio 94-97 que dirigió Roberto Prado Saldarriaga, ¿no? Y lo que dice en el informe, dice claramente reiterar, es decir, por segunda vez, la solicitud al Congreso de la República del Perú para que autorice hacer efectiva la sentencia condenatoria impuesta a Edwin Donaire. Y lo que la comisión decidiría, miren, pueden reiterar todo lo que quieran, pueden pedir cuantas veces quieran. Aquí decimos que esto no es una sentencia firme. Así es. Entonces, lo que se ha hecho es una suerte de interpretación auténtica de la sentencia. O sea, el fujimorismo no aprende, ¿no? Como contumaz para blindar. O sea, ya hicieron sus famosas interpretaciones auténticas cuando fue el descalabro del gobierno corrupto de Montesinos y Fujimori. Y luego se pretendió hacer una interpretación auténtica de la sentencia del Tribunal Constitucional en relación a las bancadas. Y ahora se hace una interpretación de el mandato judicial, cuando en realidad lo único que tenía que pronunciarse la comisión era si había alguna motivación política, si había algún interés discriminatorio o algún... No, pero ellos ya definen que la sentencia entonces no es firme. No es firme y entonces a él esto no le alcanza. Lo terrible de esto, Enrique, es que este informe no es vinculante.
pero no debió pedirse ese informe en realidad desde la Subcomisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria, porque no era lo propio, no le correspondía. Pero como ahí tenían mayoría, entonces el fujimorismo jugando en pared en la Subcomisión de Levantamiento dijo, hay que preguntarle a la comisión. Como tienen mayoría, ganaron ahí el voto y lo mandaron a la Comisión de Constitución. ¿Cómo ha sido el voto en la Comisión de Constitución? Usted es vicepresidente. ¿Cómo han votado? Allí con el voto hoy día mayoritario y aislado además de Fuerza Popular. Ellos votaron totalmente porque esto no se acate la sentencia. ¿Había alguien más de APP o algún otro congresista que haya votado a favor de Donaire? Curiosa y extrañamente hoy día los de APP brillaron por su ausencia. Ah, bueno. Los del APRA no estuvieron. Los de la bancada de PPK se hicieron los muertitos, no era como... Claro, el señor Donaire es de APP, entonces el APRA ni hablar lo va a apoyar por ese lado, al parecer por eso no, se están separando de Fuerza Popular, pero en todo caso el propio APP no ha mostrado entonces las narices por ahí. No, y el APRA tampoco, y la bancada de PPK O sea, tampoco, Fuerza Popular se ha comido solito el pleito de Donaire y de decir, no le levantamos la inmunidad. Claro, ahora hay que ver el lunes, que el lunes está convocando la presidenta de la subcomisión a la sesión, aunque creo, en mi opinión, después de lo que he visto hoy día, casi va a ser una reunión inútil, porque si hoy día, si el fujimorismo pidió el informe, y hoy día el fujimorismo da un informe en contra del levantamiento de inmunidad. No, va a decir, no es vinculante, pero mayoría. No es vinculante, pero qué buen informe realmente, un informe contundente como para no enmendarle la plana, en este caso al Poder Judicial. Lo cual nos trae a colación un tema sobre el que yo le llamo la atención del país. Hay muchos que están pensando que el fujimorismo quedó debilitado. Oye, ya no había cambiado pues todo el contrapeso de poderes en el Congreso. Mientras no se cambie el cuadro de comisiones, que no se ha cambiado, ¿ya? Porque lo tiene que hacerse en el Pleno. Y ojo, en el Pleno, para eso se necesita una mayoría calificada. Con los aliados que tienen, y probablemente este tipo de señales de, oye, yo te doy ahora te blindo, pero luego me respondes con el voto, va a ser muy difícil. O sea, yo creo que el fujimorismo se ha vuelto contumaz en la lógica de el blindaje como carta de negociación incluso. Sí. O sea, ya no es solo el blindaje de los míos, sino el blindaje de que me puede apoyar después para mantener el statu quo. La opinión pública, no importan la ciudadanía, no importan los medios de comunicación, acá se hace lo que ellos deciden que se haga, ¿no? Y claro, hay un conjunto de argumentos que ellos eximen. Y yo lo que señalaba hoy día es, efectivamente hay un conjunto de proyectos de ley sobre inmunidad parlamentaria que deberían ser debatidos y que deberían ser priorizados, porque la inmunidad no se puede utilizar para delitos comunes. O sea, si un congresista borracho atropella a alguien en la calle, va a decir yo tengo inmunidad parlamentaria y se va a reír del país diciendo todo borracho que mate a alguien en la calle puede irse al preso. Congreso, pero si es congresista, no le pasa nada. ¿No? Es terrible. Y en este caso está plenamente acreditado que el delito se ha cometido antes de que el señor sea congresista, cuando era militar en actividad. Así es, y lamentablemente incluso ha habido un discurso inaceptable que han tenido algunos de los miembros de Fuerza Popular, que son exmilitares. Decir, el señor Tubino, lo tuvimos acá la semana pasada. Decir, no, esto es un ataque de los rojos a las Fuerzas Armadas. No, señor. Son los rojos. Los policías que están metidos en narcotráfico, que forman parte de redes criminales, que están extorsionando, que estén metidos con corrupción, a la cárcel. Los policías valerosos que se arriesgan su vida, que con los magros salarios que muchas veces hay, están poniendo el pecho para la seguridad ciudadana. Eso de que no hay una consigna anticastrense entonces, no, pues, en su posición. No hay de ninguna manera. O sea, aquí los militares que se la juegan por la defensa nacional, que están ayudando ahora en los procesos de reconstrucción, todo el respaldo. Pero si hay militares que se corrompen en las zonas de narcotráfico, si hay militares como ocurrió que robaban el rancho de la tropa, si hay militares que han robado el combustible, pues hay que sancionar. Un breve comentario suyo, dada su experiencia, por favor, sobre el tema de las últimas lluvias y huaicos, que siempre, bueno, se sufren y demás. Pero ayer el primer ministro hacía énfasis en que el componente del cambio climático nos agarra también desprevenidos en algunas situaciones y explican varios de estos fenómenos de los últimos días. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Yo creo que hemos hecho un gran esfuerzo en realidad en el Congreso, un poco más de un año, porque se aprobara una ley de cambio climático, ¿no? Y logramos que este gobierno la promulgue en abril, el presidente Vizcarra. Así es.
Somos uno de los el primer país de América Latina que cuenta con una ley marco de cambio climático, ¿no? Yo fui presidente en la comisión, trabajamos mucho por eso, para desarrollar mecanismos de prevención, para además desarrollar todos los instrumentos de gestión que nos permitan trabajar con gestión de riesgos, es decir, cómo los desastres en realidad son desastres sociales, no son naturales. Ya sabemos que hay una quebrada y coloca la casa donde la quebrada. Y sabemos que somos recurrentemente un lugar de fenómeno del Niño. Además, zona del cordón volcánico. Somos zona sísmica en nuestra costa. Si sabemos que nuestra población además está asentada la mayor parte en la costa, entonces es evidente que a estas alturas, y eso lo plantea la Ley Marco de Cambio Climático, necesitamos planificar el crecimiento urbano, necesitamos prevenir, necesitamos mejorar las herramientas que tenemos de monitoreo, de gestión. Pero hasta ahora seguimos, por ejemplo, y esto ha sido, yo creo, una grave responsabilidad política, teníamos desde septiembre del año pasado las alertas que este va a ser un fenómeno del Niño moderado. Entonces, cuando se dice moderado, ¿qué quiere decir? Que no va a ser como el de 2017, pero está siendo como el del 2019. Igual mata gente, igual destroza infraestructura pública, de vial, casas, escuelas, hospitales. Y entonces, ¿hasta cuándo vamos a aprender? Y una de las cosas que dice la Ley Marco de Cambio Climático, y por eso yo creo que la ministra del Ambiente tiene que acelerar el proceso de la reglamentación de la Ley de Cambio Climático, porque obliga, por ejemplo, a las autoridades, a los gobernadores regionales, a los alcaldes, a los ministerios, a colocar recursos, a desarrollar un conjunto de estrategias para la adaptación al cambio climático que tiene que ver con no deforestar, tiene que ver con proteger las cabeceras de cuencas, tiene que ver con no colocar las casas en los lechos de los ríos, tiene que ver con desarrollar sistemas de alerta temprana, tiene que ver además con una cultura en relación a cómo habitamos el suelo y a cómo manejamos los recursos hídricos, porque el agua que nos da la vida se convierte en el agua que nos mata. Y la Ley de Cambio Climático lo que hace es decir, miren, hay que prevenir, hay que trabajar mucho más en un proceso multisectorial de todos los ministerios, no solo para cuando ya ocurrió el desastre y hay que llevar ayuda humanitaria, sino antes. Y por eso yo espero, por ejemplo, que avancemos en la reglamentación de la Ley Marco de Cambio Climático que permite desarrollar una autoridad sobre cambio climático en el Perú intersectorial, permite que se usen recursos públicos para adaptarnos y mitigar el cambio climático y que la población además se informe, ¿no? Muy interesante. Todo eso es muy importante y nos evitaría tener este tipo de dolor humano y de situaciones de tragedia. Estaremos detrás de esta reglamentación. Nos queda un minuto. Le doy la oportunidad, congresista Marco Arana, que le diga a nuestros televidentes que Venezuela es una dictadura infame que no permite la entrada de ayuda humanitaria. A ver. Venezuela es un régimen dictatorial que lo que tiene es un autoproclamado presidente que está reclamando una invasión militar a su Estado. Allí lo que se impone es una salida dialogada, pacífica, en el respeto de su soberanía por el bien de la gente. Si esta situación se sigue prolongando como está, si se piensa que la autoproclamación de un presidente frente a alguien que tiene un régimen autoritario que ha dicho ahorita autoritario y que ha violado además las propias normas para las elecciones, ¿no?, que ha manejado el Jurado Nacional de Elecciones, todo lo que sabemos. Pero la autoproclamación no es un... Estoy de acuerdo con el tema de la posible provocación de Guaidó con el tema militar, pero autoproclamación no es equivocado si efectivamente la Asamblea es la última institución democrática que le queda en Venezuela. ¿Usted un golpe apoya entonces el tema de la autoproclamación? No, yo estoy en contra. La salida me parece que no es ni Guaidó ni Maduro. Creo que la salida va por el lado de establecer, como ha planteado el acuerdo de Montevideo, y lo está diciendo también el propio Vaticano, hay que buscar una salida dialogada y pacífica. Si ese pueblo marcha a una guerra, en una guerra ganan los vendedores de armas. Y en una guerra los que más pagan las consecuencias es la población civil. Queremos que encima de ¿Es posible una salida dialogada con el régimen de Maduro? Miren, hay muchos elementos y muchos mecanismos para que así ocurra y que venga de su propio pueblo. ¿O estamos pensando que una guerra va a imponer un nuevo presidente? Eso en ninguna parte ha ocurrido. La democracia no es fruto de los fusiles. Entonces creo que es más bien importante que esa oposición que hay, e incluso esa crítica al interior del propio sectores de izquierda en Venezuela, encuentren una salida en el principio de no injerencia, en el principio de soberanía, sobre todo dialogado y pacífico, que no se imponga desde fuera y que no se imponga por las armas. Gracias, Marco Arana, congresista de la República, por acompañarnos. Vamos a ir a una pausa y regresamos con la viceministra de Gestión Pedagógica, Susana Helfer, para que nos ayude a entender qué cosa es lo que va a pasar con el currículum y la evaluación de notas en secundaria a partir de este año. No se muevan.